Buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Como cada domingo ya tenemos costumbre de llegar a ustedes y ustedes acompañarnos aquí a la distancia en el estudio de la Biblia. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Los que ya nos acompañan de tiempo atrás, gracias por acompañarnos nuevamente, y aquellos que por casualidad se encuentren en vivo o este video, gracias por quedarse aquí. Como siempre, le damos la bienvenida. Ojalá que estén bien de salud, ojalá que estén bien en su casa y que estén llenos de bendición. Les damos las gracias y les pedimos su oración, y los anuncios que siempre hago es que nos busquen en YouTube, en el mismo nombre de aquí del Facebook. Tiene el mismo nombre en YouTube, Capilla Calvario, Iglesia El Camino, y sean bienvenidos todos y todas. Y algo más, oren por nosotros, por favor. Necesitamos sus oraciones. Aquellos que tienen iglesias donde se congregan, por favor, en sus juntas de oración, levántenos a nosotros, Iglesia El Camino, a Capilla Calvario, Iglesia El Camino, en sus oraciones. Que el Señor abra puertas, que el Señor toque gente, que el Señor salve a la gente de esta región. Y seguimos a nuestro estudio. Vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de los Hechos. Ojalá tengan su Biblia con ustedes para que nos acompañen en la lectura. Estamos estudiando el capítulo 14 y vamos en el versículo 20 hasta el final del capítulo. Hoy terminamos el capítulo y mientras tanto, este domingo de comunión, que el Señor vaya preparando nuestros corazones para tomar su comunión, su santa cena. Y capítulo 14, versículo 20 en adelante, dice la palabra del Señor. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido recomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos venir a usted, a sus pies, a estudiar su palabra, Señor, pidiéndole su bendición, su unción y su Espíritu Santo, que sea el que nos enseñe de su palabra, Señor. Y mientras leemos su palabra, mientras la estudiamos, Señor, vaya preparando nuestros corazones para tomar la comunión, celebrar la Santa Cena, Señor. Prepara y limpia nuestros corazones, así como cantamos el Salmo 66, de que usted está en su trono, Señor, y cómo limpió a Isaías, y cómo se sintió impuro ante su presencia. Así nos sentimos nosotros, Señor, impuros, inmerecedores de su gracia, pero sabemos que es por su gracia, y que la fe que tenemos ni siquiera es de nosotros, como dice la palabra, es de usted, Señor. Usted nos la dio. Aumente nuestra fe, Señor. Ayúdanos a recordar de quién somos y cómo somos. Ayúdanos a prevalecer y permanecer en usted, Señor. De saber que nuestras acciones, nuestras palabras
hablan de quién verdaderamente somos, Señor. Y que no seamos simples preganadores que somos creyentes de usted, pero que nuestra vida, nuestra mente, nuestra palabra, nuestro corazón lo declare así, Señor. Que no son solamente palabras, pero sea una vida llena de regocijo, de paz y de amor por usted, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos. Bendiga este tiempo. Ténganos de su mano, Señor, sabiendo que necesitamos de usted cada momento, Señor, porque somos seres fallidos y sin usted no tenemos ningún chance de venir al paraíso, de venir al cielo, de estar en su presencia algún día, Señor. Manifiéstate aquí, Señor, por medio de este estudio. Se lo pedimos, lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los que nos han venido siguiendo en el estudio, la vez pasada vimos cómo a Pablo en Listra lo apedrearon, literalmente lo mataron a pedradas y lo arrastraron afuera de la ciudad creyéndolo muerto. Y ya vimos todo eso, vimos que ya creemos que fue un milagro de Dios y ya dimos las razones por qué a él mismo se consideró así muerto, que fue al cielo y que fue regresado. Pero aquí vemos ya en el versículo 20, ya lo estudiamos un poquito la vez pasada, pero vamos a estudiarlo con un poquito más detalle aquí hoy. El versículo 20, como dice que lo rodearon los discípulos y se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe. A simple vista, leyendo la Biblia, bueno, vamos leyendo así y solamente lo seguimos. Pero este es un milagro grandísimo. En primer lugar, estamos viendo cómo, primero viendo a los discípulos, ahí en Listra. Esos discípulos eran nuevos creyentes. Y como nuevos creyentes, seguro que todavía estaban titubeando. Y lo que estaban haciendo al estar allí, en posición, apoyando a Pablo de cierta manera, se estaban exponiendo. Estaban tomando el riesgo de que les hicieran lo mismo a ellos. Pero eso es importantísimo ver. Muchas veces vemos aquí, no sé, el Espíritu Santo trabajó tan poderosamente a la prédica de Pablo, que esas personas que se llaman aquí discípulos, lo rodearon, estaban tan fervescentes que no les importó que los consideraran aliados de Pablo. Acuérdense que si la gente es capaz de matar a un predicador, ¿qué puede pasar con los seguidores de él? Así que no es poca cosa que estos discípulos rodearan a Pablo de esa manera, y seguramente estaban orando por él. Seguramente Pablo les enseñó y el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y ustedes que han sido salvos, que ya saben y han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, sabrán esa posición o como en ese estado en que está la gente llena del Espíritu Santo. Y yo me imagino que estos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo sobre esa situación. Acaban de ser salvos y ya están pasando por una tragedia. Ya están pasando por algo muy difícil. Es una crisis verdaderamente en ellos que pasó eso con el líder de la iglesia, que es Pablo. Así que lo están rodeando, unidos en oración, y algunos comentaristas dicen que esa es una de las razones por la cual Pablo fue levantado de los muertos. Pero ya vimos la vez pasada que pienso que Dios todavía no terminaba con él. Él tenía mucho trabajo todavía por hacer. Este fue el primer viaje misionero de Pablo. Y tenía que hacer otros, por lo menos 2 viajes más por esa región nada más. Así que ese es lo que está pasando allí. Y si podemos ver, es un milagro grandísimo que acaba de pasar allí ante los ojos de los nuevos discípulos. Así que la verdadera muerte llegó a Pablo y el Señor lo resucitó. Como ya estudiamos eso la vez pasada, ya no voy a pasar por eso nuevamente. Pero también para agregar que todo ese evento pudo ser el evento que tocó
de gran manera a Timoteo. Timoteo que más adelante vamos a ver, se convierte en uno de los mejores discípulos de Pablo, uno de los mejores sirvientes de Jesús. Claro que bajo la enseñanza y la tutoría de Pablo. Y eso puede ser que eso fuera porque vemos a Pablo en el segundo libro, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10, donde dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Así que esos eran atributos que Pablo le enseñó a este Timoteo. Y ese evento fue el que quizás se maravilló mucha gente de lo que pasó. Y también tuvo que haber cambiado la vida de todos esos nuevos creyentes en Listra al presenciar tan grande milagro. Porque muchos pueden venir, bueno, pues algunos pueden alegar, y nosotros pensamos fervientemente que Pablo murió en ese incidente. Y muchos van a decir, bueno, quizás estaba moribundo, quizás lo dejaron herido de muerte, pero se levantó. Ahí está el detalle. Vemos la última parte del versículo que dice que él simplemente se levantó y volvió a entrar a Listra. Eso es extraordinario. Si eso no es milagro, entonces ¿qué es? Aunque no haya estado muerto, pero apedreado. Nadie sabe lo que es recibir una pedrada, solamente una. Ahora cientos de pedradas que quizás puede y es seguro que se levantó y se levantó sano. Que se levantó y su propio paso se fue y caminó. Y él siguió, no solamente regresó, sino que él también de ahí se fue a Derbe con Bernabé. Eso es increíble. Y es porque solamente un milagro puede pasar. No solamente pueden alegar muchos, bueno, es una exageración decir que estaba muerto. Pónganle que fue una exageración, así le ponemos, para que no creemos eso. Pero el simple hecho después de estar moribundo a pedradas, levantarse y caminar por su propio paso. Y no solamente eso, sino que siguió su camino en su ministerio. Es inaudito y no puedo ver a alguien que haya hecho eso. Solamente el milagro de Dios. El versículo 21 nos dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. En Derbe sucedió lo mismo que siempre. Y ese poder del Espíritu Santo que había en lo que predicaba Pablo resultaba en muchos creyentes, muchos discípulos. Y el mensaje del Evangelio obviamente movidos por el Espíritu Santo. Así, esos eran los resultados. Muchas veces vemos esto y nosotros que estamos llevando la palabra de Dios a ciertos lugares también vemos el desdén de la gente, vemos la poca interés de la gente en oír la palabra de Dios. Y a veces nos desanimamos, pero sabemos que la obra, todo lo que estamos sabiendo aquí, sabemos que dicen los hechos de los apóstoles, pero más bien es los hechos del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando, el Espíritu Santo está moviendo. Entonces nosotros a veces nos desanimamos que la gente no quiere oír el Evangelio, no quiere recibir a Cristo, y muchas veces es por precisamente vivir en esa vida de desinterés, de quizás hacer ritos religiosos y quedar allí, pero no quieren tener responsabilidad, como si eso los va a evitar el juicio final. Pero la verdadera cosa para nosotros como impartidores del Evangelio es importante no perder la fe, porque la obra es del Espíritu Santo y lo que Dios haga es lo que va a hacer por sus propios medios. Sí, cuando llegaron a Listra, eran los límites del territorio. En este momento ya estamos viendo el regreso de Pablo, llegar como quien dice, a la mitad de su camino, porque la otra mitad era regresar por esos mismos rumbos y llevando el mismo evangelio. Así que a mí, para ser sincero, me resulta un poco difícil entender cómo Pablo regresó en las mismas ciudades donde lo habían corrido, lo habían expulsado, donde lo habían perseguido. Es obvio pensar que el Señor estaba abriendo puertas.
Así que nosotros también a veces no nos gusta volver a los lugares donde hemos ido, donde no han recibido la palabra del Señor. Pero tenemos que hacerlo, porque quizás haya una persona que no escuchó o no pudo escuchar y que en cierto día esté lista esa persona por oír el Evangelio. Y en eso tenemos que nosotros perseverar, en volver, regresar y predicar la palabra en esos lugares donde parece que no reciben la palabra del Señor. El versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no sería invitado en las iglesias donde están los falsos maestros, donde predican el éxito, la prosperidad. Él jamás sería invitado a esos lugares, porque esto no lo permiten ellos, que permanezcan, que era necesario a través de muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Eso no lo enseñan ellos. Dando ánimos. Pablo aquí quiere decir que iban fortaleciendo la fe que tenían en Jesucristo. En otras palabras, los exhorta a que continúen en la fe, el continuar a pesar de los problemas. Y eso es una señal buena como estos discípulos que estaban rodeando a Pablo cuando estaba tirado, recientemente apedreado. Eso demostraba que a pesar de los problemas, a pesar del conflicto, de la crisis, ellos permanecían en la fe. Eso es exhortar, continuar, y es la buena señal de una persona que a pesar de los problemas sigue en la fe. Eso sí es fe verdadera, porque hay muchos que se debilitan y no es como creen. Y eso es importante, y ya que estamos tocando este punto, es importante saber que no venimos a Cristo para que Él salve nuestros problemas, para que Él corrija nuestros problemas, para que Él nos dé el dinero que necesitamos, para que Él arregle los errores que hemos tenido, para que Él nos dé todo lo que necesitamos y queremos. Para eso no venimos a Cristo. Y los que predican de esa manera están totalmente equivocados. Y hay muchos de esos, donde dicen: Jesús te va a dar a manos llenas, prepárate porque la bendición vendrá, recibirás un cheque de tantos miles y miles y te va a ir bien, pero ten fe, tienes que tener fe para que recibas ese dinero. Eso es lo que dicen los charlatanes. Pero a Jesús no venimos para que resuelva nuestros problemas. Los problemas siempre van a tener consecuencias, salvos o no. Pero aquí venimos a Jesús para ser salvos, para reconocer que nuestro Señor es Salvador y que no hay nadie más bajo el cielo que nos acerque a Dios más que Jesús, porque no hay nadie, solamente Él nos puede. Por eso venimos a Él, por fe en Él. Claro que muchas veces somos bendecidos por el Señor. Muchas veces nosotros los misioneros dependemos de su bendición, mucho. Y Él se muestra de tal manera. Y por eso nosotros aquí jamás hablamos de dinero. Claro que como todos los demás necesitamos dinero, pero jamás vamos a hablar de dinero, ni persuadir a nadie, ni hacer sentir mal a nadie para que done dinero a la iglesia. Es necesario el dinero en este mundo. Es necesario los gastos que una iglesia puede tener. Pero no vamos a persuadir a nadie, ni hacer sentir mal a nadie para que donen. Cuando el Señor pone en el corazón de la gente donar, la gente obedece y lo hace. Pero eso es entre el Señor y la gente. Nosotros solamente dependemos de Dios. Nosotros como misioneros estamos totalmente 100% dependiendo de Él. Y Él, cuando Él manda, Él provee. Eso decía Pastor Chuck Smith de Costa Mesa, California. Decía mucho: cuando Dios te manda, tú obedeces y Él provee. Y así es la cosa. Porque todos tenemos aquí que continuar a pesar de los problemas en la fe verdadera. No tenemos que crecer nuestra fe porque Dios nos da dinero a manos llenas, ni porque nos bendice grandemente. Pero que va a haber tribulaciones, es una promesa de Pablo, es una promesa de Jesús. En Juan 8, versículo 31 y 32 dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que buscamos, la presencia del Señor. No buscamos riquezas materiales, pero buscamos su presencia en nuestras vidas. Aquí estamos viendo que en este versículo 22, a Pablo aclarando enfáticamente que vivir en la vida cristiana no es nada fácil, y que había de esperar muchas tribulaciones y sufrimientos antes que lleguemos a la presencia y la gloria de Dios. A Pablo, como digo, nunca hubiera sido invitado en las iglesias de la prosperidad. Nunca lo hubieran aceptado a él en estos tiempos hablando de esa manera, porque ellos entonces no quieren perder la gente. Y por cierto, hablando de las iglesias de prosperidad, ahí no predican la Biblia, ahí no predican la palabra, usan partes de versículos, pero ahí se enfocan, son como conferencias de superación personal, más bien. Eso no son predicaciones ni son el evangelio, son clases de superación personal, y te dicen que seas feliz, que Dios te quiere ser feliz. Y así que si llegaba alguien como Pablo, le iban a decir: no, vámonos, aquí no se predica eso. Eso va contra nuestras reglas. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, esto conlleva, cuando estudiamos versículo por versículo, a saber lo que constituye una fe en Dios y lo que se lleva a cabo cuando creemos en Dios y caminamos con Dios. Que todo es bendición. Es una bendición, hasta a veces el sufrimiento. Y a veces Dios nos hace saber por qué manera o por qué razón nos hizo pasar por ciertos sufrimientos, para saber después, para enseñarnos. Y todo es clase de enseñarnos. Porque me voy a salir un poquito del contexto ahorita, pero muchas veces el Señor permite a sus siervos pasar por sufrimientos porque te va a usar después en la vida, cuando alguien más esté pasando por lo que tú pasaste y tú puedas exhortar a esa persona. ¿Se imaginan a Pablo? Acaba de ser apedreado, lo acaban de matar, y él va exhortando a la gente. Él podía decir: ya se acabó todo, ya me voy y ya no voy a hacer más. Pero algo vio en el cielo que lo hizo más, que se paró y se siguió corriendo a predicar el evangelio. ¿Será que todos necesitamos eso? Por eso tenemos las escrituras, para ver la injundia que Pablo tenía al predicar la palabra. ¿Por qué? Porque incidentes como estos, sí fue apedreado, pero algo pasó, y ya lo leímos eso, algo pasó en el momento que estuvo muerto. Algo pasó que lo hizo pararse, de estar muerto se revivió y se paró y siguió con lo mismo. A veces nosotros nos quejamos que nos tratan mal, o que no me saludó, o que le caigo gordo. Esas son niñerías. Esos son los verdaderos sufrimientos. Eso no es de sufrir. Que no puedo pagar la cuenta del cable, que estoy sufriendo. Esas son comodidades. Que no puedo pagar el abono de los zapatos de 5,000 pesos que aparté. Esas son comodidades, eso no son sufrimientos. El verdadero sufrimiento es sufrir por el evangelio, por servir al Señor. Eso es verdadero sufrimiento. Sufrimiento no es pelearse con alguien porque chismea de ti. Ese no es sufrimiento. Eso es solamente vanidad. Nosotros tenemos que tener un corazón como Pablo, que él y Bernabé no solamente sufrieron calamidad, ni ataques, ni la muerte, pero van y exhortando. ¿Y qué es lo que hacen en este versículo 23? Constituyeron ancianos a cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y encomendaron al Señor a quien habla. Esto es la estructura de la iglesia. Vemos cómo Pablo y Bernabé organizan la iglesia, porque la iglesia local es un organismo. Eso tenemos que tenerlo bien. Tiene que haber organización, y un organismo y organización, porque si un organismo no está organizado, morirá. Y tenemos que tener eso, porque el primer líder de la iglesia es Jesucristo nuestro Señor, y después sigue el pastor, y tiene que haber un orden y una autoridad, y tiene que haber líderes espirituales
para las responsabilidades de cuidar el rebaño. Cuidar, no ordenar, no señorearse sobre el rebaño. Pero eso es importantísimo, que haya estructura y que haya respeto a Dios y que haya también un control en la iglesia. Y eso es muy importantísimo, tener responsabilidades, tener líderes responsables. Porque ya vemos en Tito y en Timoteo, Pablo les dio lecciones a ellos dos como pastores jóvenes para que vieran, por ejemplo, vamos a leer solamente un poco porque el tiempo se nos está yendo rápido. Pero en Tito, el único capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tiene que haber un establecimiento de ancianos, esta vez líderes. Y dice también ahí mismo en Tito, versículo 7, en esta ocasión: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Boom, ahí, esto no lo leen en las iglesias de la prosperidad, jamás, porque esto va en contra de lo que ellos hacen, y esto no lo permitirían leer jamás. Para Pablo establece las bases y requisitos para un líder espiritual. En este caso, el anciano o obispo, que quiere decir más o menos en el lenguaje oficial o en el lenguaje original, quiere decir supervisores. Se refiere al mismo puesto de los dos, que son equivalentemente un pastor. Eso es lo que quiere decir obispo o anciano. No, para tenerlo claro. Ahora los obispos, bueno, ya dejemos eso porque nunca vamos a acabar. Pero esto es lo que quiere decir obispo y anciano. También tenemos antecedentes. Cuando estudiamos el capítulo 6 de este mismo libro de los Hechos, vimos cómo escogieron a los 7 varones y les impusieron manos para que Pablo, como cuando estaban ellos abrumados por tanto trabajo, que decidieron levantar 7 varones para que ayudaran en la obra. Y de esta misma manera Pablo está ordenando varones. Era como la gente misma atestiguaba, parece que era de esa manera, que buscaban gente, personas, varones que fueran de buen testimonio y que, avalados por sus compañeros, por la gente con las que convivían, para poder ser puestos como líderes. No escogían aquí a uno de la universidad, a uno que estudió ciencias sociales, a uno que estudió cómo prosperar económicamente con credenciales de colegios importantes. No, era gente normal de la iglesia que levantaban. Era Dios quien ponía a esa gente en realidad, porque todos los miraban. Pablo tenía testimonio de ellos y él los levantaba, los nombraba o los ungía, les ponían manos sobre ellos, y para poderlos ordenar, aceptándolos como líderes en la congregación. Esa es la exposición de las manos que se usaba allí mismo. Era el mismo patrón que hemos visto en el libro de los Hechos. Y ya van de regreso hasta Siria, donde comenzaron. Versículos 24 y 25 dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y así como vemos esto, ellos ya iban de regreso, pero no dejan de predicar la palabra. Ellos deben poder decir: bueno, ya llegamos hasta la orilla, ya llegamos hasta el fin, ya lo que vemos es pura agua, ahora vamos a regresarnos y a descansar. De regreso también. Ellos no tenían la comodidad de Uber, no tenían la comodidad de trenes, ni de autobuses, ni siquiera quizás animales que podían montar y transportarse. Pero de regreso iban predicando la palabra también. Eso es importantísimo también tener en cuenta. El versículo 26 dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí básicamente es la iglesia en Antioquía fue lo que los envió a ellos y a Bernabé. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia que me apartan a Bernabé y a Pablo porque para ellos tengo trabajo? Claro que estoy parafraseando.
pero de ahí mismo fue donde ellos partieron y ahí regresaron, fueron en el círculo. En su primer viaje misionero llegaron ahí. Este fue el punto de partida y es el punto de reencuentro. Y ahí están, en ese mismo lugar donde partieron, volvieron a llegar ahí. Y el versículo 27 y 28 para terminar dice, perdón, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vemos aquí que van y regresan con todo respeto a la iglesia que los envió, a la iglesia que facilitó su viaje para llevarles el reporte. Regresaron allí, pasó. En este tiempo que duraron en caminar todo ese territorio, fue el lapso más o menos de un año, por lo menos. Y ha de haber sido muy emocionante para ellos regresar. ¿Se imaginan las historias que tenían? De dónde los corrieron y de dónde lo apedrearon a Pablo. Toda esa historia le dieron gozosamente, reportaron, pero más que estaban emocionados fue el hecho de que grandes cosas había hecho Dios. Sí sufrieron, sí la vieron difícil, pero lo más importante es que Dios hizo muchas cosas grandes. La salvación de los gentiles, que a lo que era la labor de Pablo. Así que tenemos que saber, cuando a veces hay cierta apatía por las iglesias en general, claro que hay excepción, hay iglesias que son muy enfocadas en los misioneros y son iglesias que están fervientemente detrás de estos misioneros y están al pendiente de que los misioneros estén bien de salud, estén bien proveídos y que tengan lo necesario. Pero muchas veces hay iglesias que no les importa lo que los misioneros hagan o lo que los misioneros pasen. Y es cierto, y tienen esa misma lógica de decir, bueno, si Dios te mandó, Dios te provea. Es cierto, pero a veces no necesariamente los misioneros requieren dinero. Muchas veces es tener ese corazón para los misioneros, porque toda la gente que está detrás de cada misionero, esa gente está en el mismo nivel, está en el mismo ministerio, vamos, porque esa gente está enfocada en apoyar a ese misionero y es todo lo que Dios hace. Y cuando la gente es obediente a que apoyen al misionero, cuando Dios se lo pone en su corazón, claro, está usando a esa persona como un solo cuerpo. Uno que no puede ir a donde Dios manda a aquella persona, pero que está apoyando. Es el mismo cuerpo que se está moviendo. Como dijo Pablo, todos somos diferentes, pero constituimos el mismo cuerpo. Bueno, en esa manera, los que apoyan a los misioneros son los que están haciendo posible por medio del Espíritu Santo, claro, porque todo es obra del Espíritu Santo. Pero requiere de esas personas, los que van, los que dejan todo atrás y los que están apoyándolos, a los que fueron, a los que van, y es importante ver los reportes. A veces la gente dice, bueno, pues darles algo y yo no quiero oír lo que tienen que decir de esos reportes. O tienen esa apatía de decir, bueno, la verdad que no me interesa, pero tiene que interesar la obra de Dios. Dios sigue moviendo corazones para apoyar el trabajo de los misioneros. Pero muchas iglesias, las personas son minorías realmente. La gente que tiene ese deseo y ese ministerio, porque es un ministerio, apoyar a los misioneros, es obediente a Dios y lamentablemente son minorías. Pero Dios siempre se manifiesta y provee por aquellos que andamos en la labor de predicar el Evangelio fuera de nuestra zona de confort. Porque es lo primero, dificultad que tiene cualquier misionero, de salirte de tu zona de confort, donde parece que todo está bien y todo va de acuerdo a tus necesidades y a tu confort. Pero tenemos que saber que todo conlleva un riesgo y obediencia sobre todo.
la obediencia a Dios de salir y esperar que Dios se manifieste y provea. Y Dios lo hace. Cuando Él manda, Él lo hace. Por eso el gozo es de presentar el Evangelio de Jesucristo en todo lugar, para que la gente lo conozca. Así que en este tiempo, cuando estaba Pablo predicando, Dios abrió puertas, y es el deseo de todo misionero, que Dios abra puertas para llegar a los corazones de la gente con el verdadero Evangelio. Y que tenemos que ser perseverantes. Muchas veces también es necesario decir, mucha gente dice que hace viejos misioneros, de que están en las misiones, pero van como paseo, básicamente. Van a Grecia, van a África, van a ciertos lugares, X lugar del mundo, pero van a vacaciones, duran unos meses y se regresan. La verdad es que eso no es tan misionero, que digamos. Pero el verdadero misionero es llevar e impartir la palabra, y como Pablo, regresar a reforzar y a exhortar a las personas. Porque se necesita, no solamente es predicar la palabra una vez, pero establecer, como hizo Pablo y Bernabé, establecer iglesias y poner ahí gente que lidere las iglesias y las establezca, y que sean verdaderas iglesias del Señor Jesucristo, que estén supervisadas. Tiene que haber eso, no nomás dejarlos. Por eso los alcances evangelísticos a veces son contraproducentes, porque sí van y emocionan, hay música, hay de todo, y gente viene al frente y dicen la oración para ser salvos y todo, pero ¿y después qué? Después no dejan una iglesia establecida ahí. Y eso es lo importante, como vemos aquí, Pablo dejaba iglesias establecidas para que siguieran en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y ya estoy hablando mucho otra vez, me estoy pasando de tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por su palabra. Le damos gracias que usted nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos guía por medio de ella, Señor. Bendiga este tiempo y bendiga nuestros corazones mientras nos preparamos para la comunión, Señor. Ténganos de su mano, Señor. Ayúdenos, purifíquenos, perdonen nuestros pecados para estar listos para la comunión, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya sé que ustedes que nos están viendo no pueden, o quizás no tengan a la mano el pan y el vino o el jugo que representa la comunión, pero nomás quiero decir que esto es solamente para los verdaderos cristianos. Si hay pecado en su vida, no tomen, porque no sirve de nada, en realidad. Es más, es contra Dios. Es estar en pecado, y tomar esto es contra el Señor. Así que hacemos todo esto como referencia. Lo hacemos cada mes nosotros por cuestiones de tiempo, pero podemos hacerlo todos los días, cada semana. Estaría perfecto que la gente lo hiciera, pero lo hacemos para reconocer lo que hizo Jesús por nosotros. Acordamos que la comunión, o como se usaba antes de que Cristo muriera, era celebrar la Pascua. La Pascua se celebraba del tiempo de Egipto, cuando Dios no mató a los primogénitos de su pueblo, a los israelitas, pero mató a los primogénitos de Egipto. Y se celebraba durante esos miles de años. Pero el día que llegó la última cena de nuestro Señor Jesús, en esa alcoba alta, Él levantó el pan y los dio a sus discípulos diciendo: tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo que será quebrantado por todos ustedes. De allí empieza el nuevo pacto. De ahí ya es el nuevo pacto. Y dijo: hacer esto en conmemoración mía. No contradice lo de Pascua de anterior, pero está diciendo: de aquí en adelante hay una salvación, y voy a hacer esto por ustedes. Mi cuerpo será quebrantado, será lastimado, será ensangrentado, será un guiñapo de carne por sus pecados, para que me reciban, para que reciban la salvación gracias a Él, a su sacrificio. Y pensando en eso, dándole gracias a Él, tomemos parte todos de esto. De la misma manera dice ahí la Escritura: levantó una copa nueva y dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Ahí vemos de nuevo otra vez. Si estaban celebrando la Pascua, pero era algo nuevo, el pacto nuevo, que su sangre sería derramada por todos nuestros pecados. Y por eso recordamos a nuestro Señor Jesús.
porque Él derramó su sangre, fue lastimado, fue avergonzado, fue totalmente deshecho físicamente, y eso tuvo un propósito, perdonar nuestros pecados y venir a Él. Así que agradeciéndole con todo nuestro corazón, tomamos parte de Él. Señores, gracias de nuevo por permitirnos celebrar la cena, la Pascua. Celebrar que usted murió, Señor. Porque si no hubiera sido por usted, no tuviéramos esto. No tuviéramos la salvación disponible para nosotros. Y le damos gracias, Señor. Ayúdenos a vivir una vida agradable a usted. Le pido por todos los que están viendo este video, en vivo, o que lo vean después, Señor, le pido por sus hogares, le pido que sane sus enfermedades, que toque sus familias, que bendiga a todos sus hogares, que haya paz, la paz que solamente usted puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendiga, ayúdenos a todos, Señor, a permanecer fuertes, bien plantados en la fe. Aumente nuestra fe, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias nuevamente, que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Dios los bendiga.